En un mundo que a menudo asociamos con la estabilidad y la permanencia, las montañas se alzan como los bastiones más sólidos de nuestro planeta. Son los gigantes inmóviles de la Tierra, testigos silenciosos de la historia geológica de millones de años. Sin embargo, esta percepción de inmovilidad es, en la práctica, una ilusión. Bajo la superficie, una batalla invisible y constante se libra entre las fuerzas de la gravedad y la resistencia de los materiales geológicos. En ocasiones, cuando el delicado equilibrio se rompe, estos gigantes de piedra y tierra revelan su lado más dinámico y aterrador. Se mueven, y cuando una montaña se mueve, puede hacerlo con una fuerza y una velocidad suficientes para tragarse pueblos enteros, dejando tras de sí un rastro de devastación inimaginable. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este fenómeno, conocido científicamente como movimiento de masa, o en términos más comunes, deslizamiento de tierra, no es un evento aleatorio, sino el resultado de un conjunto de factores geológicos, hidrológicos y cada vez más humanos. Es la respuesta de la Tierra a una sobrecarga, una saturación o un debilitamiento de su estructura. Entender estos procesos es crucial para las millones de personas que viven en las faldas o valles de las montañas, a menudo seducidos por la belleza del paisaje sin ser plenamente conscientes de los peligros latentes. La mecánica detrás del movimiento de una montaña es una lección de física a escala continental. Una ladera de montaña se mantiene en su lugar gracias a dos fuerzas principales: la cohesión de los materiales, la fuerza que mantiene unidas las partículas de suelo y roca, y la fricción interna entre ellas. Estas fuerzas contrarrestan la atracción de la gravedad, que siempre empuja los materiales hacia abajo. El equilibrio de estas fuerzas determina el ángulo de reposo de la pendiente, es decir, el ángulo máximo en el que una ladera puede permanecer estable sin colapsar. Cuando algo reduce la cohesión o la fricción, o aumenta el peso de la ladera, el equilibrio se rompe y el movimiento comienza. El agua es el catalizador más común de estos desastres. Las lluvias intensas o prolongadas saturan el suelo, llenando los poros entre las partículas de tierra y roca. Este proceso tiene un doble efecto devastador. Por un lado, el agua actúa como un lubricante, reduciendo la fricción y permitiendo que los materiales se deslicen más fácilmente. Por otro, el peso del agua aumenta la carga sobre la ladera, lo que agrava la inestabilidad. En suelos compuestos predominantemente por arcilla, el agua puede causar una expansión del material, debilitando aún más su estructura. En terrenos arenosos, la saturación puede llevar al fenómeno de la licuefacción, donde el suelo pierde su solidez y se comporta como un líquido, un efecto particularmente peligroso durante un terremoto. El agua que se filtra profundamente en el subsuelo puede incluso aumentar la presión del agua en las fisuras de las rocas, actuando como una cuña hidrostática que empuja los estratos rocosos, provocando un colapso masivo. Los terremotos son otro de los grandes detonantes. La vibración sísmica puede sacudir una ladera inestable hasta el punto de que los materiales pierdan su punto de equilibrio. El suelo puede licuarse y las fisuras existentes pueden abrirse aún más, permitiendo que grandes bloques de roca se desprendan y caigan. La actividad volcánica también es un factor importante, especialmente en los llamados volcanes estratovolcanes, que a menudo tienen cumbres cubiertas de nieve y hielo. Una erupción puede derretir rápidamente estas masas de hielo, creando flujos de lodo volcánico llamados lahars. Estos son esencialmente ríos de barro y escombros, con la consistencia del cemento fresco, que descienden por las laderas volcánicas a velocidades mortales, sepultando todo a su paso. Mientras que la naturaleza proporciona los mecanismos, la actividad humana a menudo se encarga de crear las condiciones para que ocurran estos desastres. La deforestación, por ejemplo, es un factor crítico. Las raíces de los árboles actúan como una red de anclaje natural, uniendo el suelo y la roca de la ladera y absorbiendo el exceso de agua. Cuando los bosques son talados, esta protección se pierde. El suelo queda expuesto, vulnerable a la erosión superficial y a la saturación profunda. Es por eso que, en muchas regiones montañosas, las laderas deforestadas son las primeras en ceder ante las lluvias torrenciales, un claro ejemplo de la interconexión entre la salud de un ecosistema y la seguridad humana. La urbanización descontrolada es otra de las causas principales.
La construcción de viviendas, carreteras y otras infraestructuras en laderas inestables altera drásticamente el equilibrio geológico. Las excavaciones y los cortes para nivelar el terreno eliminan el soporte natural de la pendiente. El peso de los edificios y las carreteras puede sobrecargar el suelo. La alteración de los patrones de drenaje natural, como la construcción de sistemas de alcantarillado defectuosos o la simple pavimentación de superficies, puede desviar el agua hacia áreas vulnerables, saturando el terreno y desencadenando un colapso. La minería ha sido históricamente una causa de desastres monumentales. La extracción de minerales, ya sea a cielo abierto o subterránea, puede dejar cicatrices profundas en la tierra, creando laderas artificialmente inestables compuestas por los desechos de la extracción. La catástrofe de Aberfan en Gales, en 1966, es un ejemplo trágico de las consecuencias de la minería irresponsable. Una colina de escombros de carbón, empapada por las lluvias, colapsó y se deslizó sobre el pueblo, sepultando una escuela y matando a 144 personas, la mayoría niños. El evento fue un claro recordatorio de que las montañas creadas por el hombre son tan vulnerables, o más que las naturales. Dale like, suscríbete y comparte. El término deslizamiento de tierra es amplio y abarca una variedad de movimientos de masa, cada uno con sus propias características distintivas. Los flujos son los más rápidos y devastadores. Estos pueden ser de lodo, escombros o tierra, y se comportan como ríos de material viscoso, que fluyen cuesta abajo a gran velocidad. Su poder destructivo es inmenso, ya que pueden arrasar estructuras enteras, arrancar árboles y desplazar rocas masivas. La tragedia de Vargas en Venezuela, en 1999, fue una serie de flujos de detritos que tras días de lluvias récord barrieron pueblos enteros de la costa, causando miles de muertes y una devastación sin precedentes. Los deslizamientos, por otro lado, implican el movimiento de una masa de tierra o roca a lo largo de una superficie de falla bien definida. Un deslizamiento rotacional ocurre cuando la masa de tierra se mueve hacia abajo en una superficie curva, a menudo creando una cicatriz en forma de media luna en la parte superior de la pendiente. Un deslizamiento traslacional ocurre cuando una masa de material se desliza sobre una superficie plana, como un estrato de roca. Estos pueden ser rápidos y destructivos o lentos y graduales, pero, en ambos casos, pueden deformar gravemente el terreno, destruyendo carreteras y edificios. Un tipo de movimiento de masa más lento, pero igualmente destructivo, es el reptación o creep. Se trata del movimiento gradual y continuo de la capa superficial del suelo, tan lento que es imperceptible a simple vista, pero que con el tiempo puede causar daños significativos. Las señales de reptación incluyen postes de luz o cercas que se inclinan, árboles con troncos curvos en la base y grietas que aparecen lentamente en las paredes de los edificios. La historia de los deslizamientos de tierra es una crónica de la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas geológicas. La tragedia de Yungay en Perú, en 1970, es uno de los ejemplos más impactantes. Un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la región andina, desprendiendo una enorme placa de hielo y roca del Nevado Huascarán. La masa de escombros, de aproximadamente 910 metros de ancho y 1.600 metros de largo, se deslizó por el valle a más de 300 km por hora. En menos de 4 minutos, el alud sepultó la ciudad de Yungay y a casi todos sus 20.000 habitantes. La iglesia local, con su cementerio en un pequeño montículo, quedó como un monumento sombrío a la tragedia, ya que la colina desvió el flujo de la luz. La magnitud del evento fue tal que el gobierno peruano declaró el lugar como un cementerio y prohibió la construcción de una nueva ciudad sobre los restos. El alud de lodo de Armero, Colombia, en 1985, fue otro desastre relacionado con la actividad volcánica. Después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el calor derritió el glaciar que cubría su cima. Un lahar, un flujo de lodo volcánico, descendió por la ladera del volcán, siguiendo los cauces de los ríos, y llegó a la ciudad de Armero. A pesar de las advertencias de los vulcanólogos, la falta de una respuesta coordinada por parte de las autoridades y la creencia de que el riesgo era mínimo, resultaron en la muerte de más de 20.000 personas. El evento es un recordatorio de que la ciencia es inútil sin una comunicación efectiva y una respuesta gubernamental adecuada. Más recientemente, en 2014,
el deslizamiento de Oso en Washington, Estados Unidos, captó la atención mundial. Una ladera inestable, que ya había sufrido colapsos en el pasado, cedió por completo, liberando una masa de lodo y escombros que arrasó un vecindario entero, matando a 43 personas. Los estudios geológicos posteriores revelaron que la ladera era inestable desde hacía siglos, pero las advertencias no habían sido suficientes para evitar la tragedia. Estos eventos, aunque separados por tiempo y geografía, comparten un hilo común: la interacción de factores naturales con la actividad humana, la falta de preparación y la subestimación de los riesgos geológicos. A medida que el cambio climático altera los patrones meteorológicos, el riesgo de deslizamientos de tierra aumenta. El calentamiento global provoca un aumento de las temperaturas, lo que a su vez causa el derretimiento acelerado de glaciares y permafrost, liberando grandes cantidades de agua y desestabilizando las laderas montañosas. Además, se espera que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de los eventos de lluvia extrema, los cuales, como hemos visto, son los principales detonantes de los deslizamientos. La conexión entre el cambio climático y los deslizamientos de tierra es una de las grandes preocupaciones de los geólogos y los planificadores urbanos de nuestro tiempo. Ante este panorama, la ciencia y la ingeniería han desarrollado varias estrategias para prevenir y mitigar los riesgos. La monitorización de laderas inestables es fundamental. Los ingenieros utilizan una variedad de herramientas, desde sensores GPS que detectan los movimientos más mínimos, hasta inclinómetros y pluviómetros que miden la inclinación del terreno y la cantidad de lluvia. Los sistemas de alerta temprana, basados en modelos predictivos, pueden advertir a las comunidades sobre un posible colapso con suficiente antelación para permitir una evacuación segura. El mito de las montañas inmóviles debe ser reemplazado por la realidad de un paisaje en constante cambio. Los deslizamientos de tierra no son un capricho de la naturaleza, sino una manifestación de principios geológicos fundamentales que, cuando se combinan con las condiciones adecuadas, pueden tener consecuencias catastróficas. Vivir en las montañas requiere un respeto profundo por estas fuerzas y un compromiso constante con la seguridad. Las comunidades montañosas que prosperan no son las que ignoran los riesgos, sino las que los entienden y se preparan para el día en que la montaña decida, una vez más, moverse. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!